Ok, vamos entonces hoy, Dios les bendiga, vamos hoy a continuar con la escuela que estamos dando, ¿verdad? Ustedes saben que llevamos ya unos meses en lo que es la escuela de sanidad interior y llevamos, esta es la cuarta clase, o sea, la cuarta parte de la clase número 9. Para aquellos que son nuevos, pues la clase número 9 se titula El dolor del alma y su liberación. Pero esa clase lo que yo hice fue que yo escogí, basado en mi experiencia pastoral y de consejería, yo escogí aquellos dolores más comunes con los que yo lidio en mi trabajo de consejería pastoral, ¿verdad? La gente. Y esos fueron los que puse ahí para que los analizáramos, los estudiáramos y obviamente pues trabajáramos con ellos. ¿Qué sucede? Yo quería dar eso todo en una clase. La clase 9 yo iba a dar toda una clase. El problema fue que la primera clase del dolor del alma y su liberación, tocamos el primer dolor que era cómo sanar el niño interior y nos tomó toda la clase. Pues tuve que entonces dejar la otra clase para hablar del otro dolor, ¿verdad? Y nos tomó toda la clase. Y tuve que dejar el otro tema que fue la semana pasada sobre el dolor de las pérdidas, cómo manejar las pérdidas y los dolores que causan, y me tomó toda la clase. Entonces, pues decidí, pues vamos a hacerlo por partes. Esta clase número 9 pues, va a tener varias partes. ¿Ok? Esta es la parte número 4 y hoy vamos a hablar sobre el pobre autoconcepto, ¿verdad? Cuando se tiene un pobre autoconcepto de uno mismo, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar un poquito, a definir lo que es esto, un pobre autoconcepto, y yo les voy a dar 6 ejemplos bíblicos que conseguí de 6 personajes bíblicos que tenían en algún momento dado en su vida, mostraron un pobre autoconcepto y cómo lidiaron con eso y cómo salieron de ahí. ¿Entendimos ahí, verdad? Ok, muy bien. Um, lo primero que tenemos que tener claro y saber, obviamente, es qué es, eh, qué es el asunto este del autoconcepto, qué significa, eh, qué es lo que es, cómo lo definimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos y esa imagen que tenemos de nosotros mismos es formada a lo largo de la vida y que contribuye a la formación de la autoimagen nuestra a lo largo de la vida. Bueno, primero las experiencias vividas son parte de esa ecuación. Segundo, las palabras que otros nos hablaron, nos dijeron. También. Y también muchas veces las heridas, decepciones, traiciones y experiencias no positivas que tuvimos. Claro, también pudimos haber tenido experiencias positivas y eso contribuye obviamente a un autoconcepto positivo, ¿no? Bíblico en nuestra vida. De hecho, la escritura es bien clara que dice claramente, el apóstol Pablo dice claramente que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Y eso aplica también a decir que nadie tenga un menor concepto de sí mismo del que debe tener. Ambas cosas son malas. El mayor concepto de ti mismo del que debe tener se llama orgullo, prepotencia, que es igual de negativo, de malo, de tóxico, de destructivo, que tener un autoconcepto pobre tuyo también. ¿Okay? Así que la palabra de Dios nos revela claramente cuál es nuestra identidad cuando estamos en Cristo. Y esto, ahí es que yo voy a llevar todo esto para que usted lo pueda entender. Y hay un texto base que quiero utilizar que se encuentra en el Salmo 139.
versos 13 al 14, Salmo 139, verso 13 al 14. Y ese salmo dice lo siguiente. Déjeme saber si usted lo tiene ya, dígame amén para yo entonces leerlo. Si no lo tiene, diga todavía. Ok, muy bien, pues yo lo espero. No se preocupe, no tenemos apuro. Yo le espero. ¿Ya? Yo les digo, yo les digo. Bueno, ya, ¿verdad? Ok. Salmo 139, 13 al 14 dice, tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Eso es lo que dice mi versión, ¿verdad? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Ok? So, lo que eso quiere decir es que primero, para comenzar, tú y yo somos creación de Dios. Como creación de Dios portamos su imagen y su semejanza. Como creación de Dios obviamente tenemos dignidad. Pero una de las cosas que Satanás ataca en las emociones de la gente es la dignidad. ¿Okay? Y claro está, cuando nacemos biológicamente y físicamente en este mundo, que usted conoce su fecha de nacimiento, pues obviamente ese nacimiento biológico, cuando nacemos obviamente con una naturaleza pecaminosa que hemos heredado, ¿verdad? De Adán y de Eva, porque de ahí en adelante, de esa genealogía en adelante, todo el que nace físicamente nace bajo una naturaleza pecaminosa. Y aunque somos creados a imagen y semejanza de Dios, el pecado lo que hace es que distorsiona y quiebra la imagen en nosotros. Y por eso es que siempre estamos buscando con qué llenar ese vacío. Y ese vacío no lo puede llenar otra cosa que no es Jesucristo. ¿Ok? Ahora, próximo slide, chicos. Ahora sí. El problema del pobre autoconcepto. Vamos a ver dos cosas ahí que usted tiene en la pantalla. Dos cosas rapidito. Número uno, ¿cuál es la raíz del problema del pobre autoconcepto? La raíz del problema es escuchar más las voces humanas que la voz de Dios. Y las voces humanas son que críticas, abusos, rechazos, comparaciones. Es que tú no eres como tu hermana. Porque tú no eres como tu hermano. ¿Verdad? Críticas. Tú siempre, ¿verdad? Las comparaciones, los abusos. Y de eso hablamos la semana pasada. Hace 2 semanas hablamos del dolor del abuso. Y hablamos del abuso físico, emocional. Hablamos del abuso psicológico. Hablamos de todo eso. Y cómo sanarlo, ¿verdad? Eh, los abusos pueden crear un problema de autoconcepto, ¿verdad? De autopercepción. Y yo dije la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, cuando hablamos de el problema del abuso, sobre todo el abuso físico, las personas, niños que han estado en un patrón de abuso o mujeres que han estado en un patrón de abuso de violencia doméstica, desarrollan una autoestima muy baja, un autoconcepto bajo y un sentimiento de culpa, pensando que ellas fueron las que crearon el problema y que por culpa de lo que ellas hacen es que le pegan. Por eso cuando llegan a los procesos de consejería, yo tengo que trabajar con eso aquí para romper ese concepto que obviamente no es de Dios, no es bíblico y que ha sido autoimpuesto ahí por críticas, abusos y rechazos. Y esas críticas, abusos y rechazos lo que hacen es que levantan una fortaleza. Y de la única manera que esas fortalezas se rompen es a través de la palabra de Dios. Y obviamente a través de la sanidad del alma. Muy importante eso. Así que, ¿cuál es la raíz del problema? Pues bueno, la raíz del problema es que el problema del autoconcepto es que escuchamos las voces humanas, sobre todo cuando son voces de crítica, abuso, rechazo y comparaciones, en vez de escuchar la voz de Dios.
Estamos hasta ahí, ¿verdad? Las consecuencias entonces de escuchar las voces humanas, ahí está en la pantalla, ¿qué son? Es que se instala en tu mente como un espejo distorsionado que produce que una baja estima. ¿Ok? Mire el concepto que estoy utilizando aquí. Se instala en tu mente como un espejo distorsionado. ¿Ok? Un espejo distorsionado es un espejo que está sucio, que no está limpio, que puede estar quebrado y cuando usted se mira en él no se ve bien. O la imagen que usted ve de usted ahí, pues no es la correcta. Y eso es parte de las consecuencias de las raíces del problema de la baja autoestima y la autopercepción pobre. Y es que empiezas a verte en el espejo equivocado. ¿Ok? No en el espejo de la palabra de Dios. Amén. Entendemos eso hasta ahí, ¿verdad? Ok. Habiendo dicho eso, vamos a ver entonces algunos ejemplos bíblicos que yo les quiero mostrar. Algunos ejemplos bíblicos de personajes en la Biblia. Escogí solamente 6. Diferentes ejemplos bíblicos de personajes en la Biblia que han tenido esta experiencia de un pobre autoconcepto, de una estima baja. ¿Ok? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo trabajaron o cómo Dios trabajó eso en la vida de esa persona? Y presta atención a esto ahora porque ahora sí, pues vamos como quien se dice a lo profundo del asunto. ¿Ok? Vamos a lo profundo del asunto. Muy bien. Así que vamos entonces al primer ejemplo. Mire, el primer ejemplo del primer personaje es Moisés. Moisés él es el hombre llamado que se sentía incapaz. ¿Te ha leído? ¿Cuántos han leído la historia de Moisés aquí? Pues mire lo que dice Éxodo 4:10. Mire lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas conmigo a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa fue la excusa que Moisés le dio a Dios cuando Dios lo llama desde la zarza y le dice: te estoy escogiendo para ir a confrontar a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. Tú eres la persona que yo tengo escogida para hacer ese trabajo. Pero tan pronto él recibió ese llamado, lo primero que salió fue su autopercepción. Ay, es que yo no sé hablar. Es que, en otras palabras, él era gago. Moisés era gago, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Él le da la excusa, porque nosotros siempre tenemos excusas, y pensamos que nuestras excusas van a impresionar a Dios. O que Dios va a cambiar de parecer por nuestras excusas. Moisés, escuche esto. Moisés había sido formado en el palacio de Egipto con la mejor educación de su época. De hecho, eso lo dice Hechos 7:22. Pero después de huir al desierto y de pastorear ovejas por 40 años, perdió la seguridad de sí mismo. Esa seguridad de sí mismo la perdió. En el momento de su llamado, su autoconcepto estaba marcado por su debilidad visible, que era una dificultad para hablar. Y esa es la primera excusa, pum, que él le pone a Dios. ¿Ok? Él le pone esa excusa. Él no está, mire lo que él no está viendo. Para que usted vea cómo muchas veces nuestra autopercepción, el espejo en el que estamos viendo las cosas está distorsionado porque él no estaba viendo que él no iba a ir allí en nombre de él. ¿Ok? Ante Faraón. Él no estaba llamado allí para ir así, yo Moisés, no. Era por el poder de Dios
que Dios lo estaba enviando. Pero su autopercepción borró eso, o sea, como que pum, lo bloqueó, no lo pudo ver. Y vino la excusa. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero en Éxodo 4, versos 11 al 12, cuando él le da esa excusa a Dios, Éxodo 4, 11 al 12, él le da esa excusa a Dios y Dios después que él le dice, mire, ahí en el verso 10 que usted ve en pantalla, entonces dijo Moisés a Jehová y Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas con tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Tan pronto él le da esa excusa a Dios, Dios le contesta en el verso 11 y 12 diciéndole, ¿quién te dio la boca? Y lo segundo que le dice es, ve porque yo estaré contigo. Eso es suficiente, ¿no? Para tumbarle la excusa a esa, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esta historia de Moisés en cuanto a la autoestima y la autopercepción? Aprendemos lo siguiente, que muchas veces ponemos excusas por nuestras limitaciones, pero Dios no está mirando tu habilidad. Yo quiero que tú sepas eso. Dios no está mirando ni te está buscando por tu habilidad, sino por tu disponibilidad. Y por eso usted ve a veces que hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y están en la misma cosa todo el tiempo. Y de momento llega alguien nuevo que se convierte, empieza a crecer y Dios lo empieza a usar. Y uno dice, pero ¿y qué pasó? Y la persona, ¿pero qué pasó? Pues yo llevo tanto tiempo, nos ponemos como el hijo pródigo, ¿verdad? Yo que llevo tanto tiempo en tu casa. Y no es un asunto de habilidad, es disponibilidad. Tú llevas mucho tiempo, pero no estás disponible, tienes muchas excusas. Pero Él está disponible. Entonces, tienes que tener eso claro, que Moisés se sintió incapaz, como muchos de nosotros nos podemos sentir incapaz cuando Dios nos llama. Y eso no está mal que te sientas incapaz, pero lo que tienes que entender es que si Dios te llamó, Dios te va a capacitar y por algo Dios te está llamando. Lo que pasa es que Dios no te revela el plan completo porque te vas a asustar y sales corriendo. Dios te muestra un poquitito y luego después de un tiempo te muestra otro poquito más y después viene y te muestra otro poquito más. ¿Ves? Porque si, por ejemplo, él te muestra todo, mira, en el proceso, pues vas a pasar esta situación y esta persona te va a traicionar y va a pasar esto y vas a vivir esto. Ah, no, pues no, olvídate de eso, busca otro, yo no voy para allá. Bueno, estamos con Moisés, ¿verdad? Muy bien. Vamos al segundo. Próximo. El próximo es Gedeón. Mire, Gedeón, el que se veía débil, pero era valiente. Vamos a ver jueces 6:15 que está ahí en la pantalla. Jueces 6:15. Mire lo que dice jueces 6:15. Él dice, y le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y es que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios lo llama y él dice, ay, Señor, pero
concepto puede ser limitado por las circunstancias, pero Dios nos ve conforme a su plan eterno, no con nuestra condición presente. Por eso le dijo, varón esforzado y valiente. Y le pregunto, ¿terminó Gedeón siendo un varón esforzado y valiente? Y le pregunto también, ¿terminó Moisés hablándole y confrontando a Faraón y sacando al pueblo de Israel de Egipto? Muy bien. Próximo, número 3. Número 3 es un personaje que se llama Mefiboset. Mefiboset, el marcado por la desgracia, pero elevado por la gracia. ¿Ok? Segunda de Samuel 9:8, segunda de Samuel 9:8, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién eres tú, siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este sí que tenía un autoconcepto bastante, la estima la tenía, olvídate, no abajo, en el sótano, ¿verdad? Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, mejor amigo de David. De niño, la nodriza, la que lo cuidaba, salió corriendo con él en sus brazos cuando los filisteos entraron a invadir la ciudad y ella tropezó y el nene se le cayó. Y cuando Mefiboset se le cayó, se rompió las piernitas y quedó lisiado de los pies. O sea, el niño cayó y quedó lisiado de ambos pies. Obviamente lo llevan a una ciudad, a un lugar llamado Lodebar. ¿Usted sabe lo que significa Lodebar? Nadie ha buscado lo que eso significa. Lodebar significa, yo lo busqué, dice aquí, lugar de sequedad y de olvido. Wow. O sea que él se fue a un lugar de sequedad y de olvido. ¿Y su autoconcepto cuál era? Soy un perro muerto. Soy lo más bajo en la escala social. ¿Por qué lo más bajo? Porque los judíos, ¿usted sabe cómo los judíos le decían a los gentiles? Perros. Así le decían. Por lo tanto, el perro en esa sociedad era como algo bien bajo. ¿Ok? No sé si se acuerdan de una historia de Jesús que va caminando y una mujer le dice, yo quiero del pan que tú estás dando. Y Jesús le dice, el pan que yo doy no es para los hijos de Israel, no para los perros. Y la mujer le dice, aún de las migajas de ese pan, los perros pueden comer. Y Jesús se viró y dijo, no he hallado tanta fe como la de esta mujer en este lugar. Por lo tanto, su autoconcepto de perro muerto era lo más bajo en la escala social, como él se sentía. ¿Ok? Pero el rey David había hecho un pacto con Jonatán, su amigo. Y el pacto que había hecho con Jonatán, su amigo, ¿cuál era? Jonatán le dijo, si yo muero, yo quiero que si alguien de mi descendencia queda viva, por favor, hazte cargo de ellos. ¿Y quién quedó? El hijo de él. David en un momento dado en una reunión con sus jefes grandes le dice, quiero saber si hay alguien de la casa de Jonatán o de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Y ahí le dijeron, sí, mira, hay un muchachito que se llama Mefiboset, vive en Lodebar, es el hijo de Jonatán. Y él dijo, mándalo a buscar. Y lo trajeron a la casa del rey. Y eso que está pasando, que yo lo estoy leyendo ahí, fue lo que pasó en ese momento, cuando llegó todo ese séquito a buscarlo. Imagínense que usted lo llama el presidente
y lo mandan a buscar, pues usted ve que se paran frente a su casa todas esas guaguas negras y todo el servicio secreto y todo el mundo se baja, le tocan la puerta y usted dice, rayo, ¿qué pasó aquí? Y dice, ¿usted es Mefiboset? Sí, el presidente lo mandó a llamar. Pero ¿quién soy yo, siempre muerto? Venga, móntese en el carro que nos vamos para donde el presidente. Eso fue lo que pasó con él. ¿Ok? Entonces, Mefiboset pasó de sentirse indigno, de sentirse como un perro, a ser restaurado por la gracia de Dios. En la mesa del rey comía todos los días con el rey David. ¿Ok? ¿Y qué aprendemos aquí? Aprendemos que así como él, muchos se sienten inútiles, muchos se sienten sin valor, pero Cristo nos lleva de lo de bar, o sea, del lugar de sequedad y de olvido, a la mesa de su gracia. ¿Ok? Entendemos eso ahí, ¿verdad? Vamos al cuarto personaje. El cuarto personaje es Elías, el profeta que se sintió un fracasado. ¿Ok? Elías, el profeta que se sintió un fracasado. Primera de Reyes 19:4. Mire lo que dice ahí, Primera de Reyes 19:4, está en la pantalla. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, este tenía este espíritu de suicidio y todo. La depresión lo llevó a eso, a querer morirse. ¿Ok? O sea, después de una gran victoria, porque este hombre, yo quiero que usted sepa que Elías tuvo una victoria increíble, brutal en el Monte Carmelo, donde él invoca el nombre de Dios y el fuego de Dios cae allí y mató a los 800 profetas de Baal, o 400, los que fueran, pero aquellos quedaron fritos todos. Y hubo una demostración del poder de Dios, pero impresionante allí. Y todo el mundo se quedó en shock, wow, este es el hombre de Dios, olvídate. Eso imagínense, si hubiese habido redes sociales en aquella época, eso estuviese trending. Elías oró y bajó fuego del cielo, trending. Y usted, donde quiera que estaba, llegándole esas notificaciones. Ta, 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 ta. Elías bajó fuego del cielo y mató a los profetas de Baal. Y a pesar de todo eso, cuando sale de allí, cae en depresión y se siente que su vida no vale nada. ¿Ok? Se mete en una cueva y en esa cueva ahí se esconde, empieza a quejarse, su estima y su autoconcepto fue aplastado. ¿Por qué fue aplastado? Por el miedo. Mire esto, cómo el miedo puede cambiarte de un momento a otro cuando tú le das lugar en tu corazón. A él, el temor se apoderó de él cuando Jezabel, la esposa de Acán, o sea, la mujer detrás del poder del trono allí, vio lo que él hizo con los profetas de Baal, mató a todos los profetas y la mujer se enfureció y dijo, vamos a perseguir a este tipo porque yo lo quiero aquí en pedacitos, muerto, me lo traen aquí. Y él se asustó, cogió un miedo brutal, o sea, y uno se pregunta, ¿cómo un hombre que acaba de ver la manifestación del poder de Dios en todo su esplendor, de una manera apoteósica, le va a coger miedo a una mujer que lo amenazó? Digo, si llego a ser yo estaría envalentonado. Sí, yo estaría pompeado. Que eche para acá para que tú veas cómo te fuego para ti también. Te digo, echa para acá para que tú veas. Aquí voy a estar, búscame. Pero él no, él se asustó, el miedo lo controló, lo gobernó, se metió en una cueva y se quedó solo allí en depresión. Y allí Dios le habló. Él estaba orando, pero mire para que usted vea cómo son cómo el autoconcepto que a veces tenemos de nosotros mismos o la baja estima nos hace, ¿cuál es la palabra? Nos hace distorsionar cómo Dios nos puede hablar.
porque él creía que Dios le iba a hablar como le habló en el Monte Carmelo, así con fuego y esplendor y todo. Y pasó, dice que pasó un estruendo fuerte por allí, pero la voz de Dios no estaba allí. Y un torbellino aquello, y la voz de Dios no estaba allí. Y luego vino un silbido que apacible, un viento suavecito, apacible, tranquilo. Y ahí Dios le habló. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer que todas las voces interiores de Elías que estaban provocando su depresión se callaran para que lo escucharan a él. Y ahí es que Dios le habla y Dios le dice, ¿pero qué tú haces ahí? Tirado en el piso, ¿qué te pasa? Levántate. Levanta tu cabeza. Señor, es que tú no entiendes, que me quieren matar. Y yo soy el único que he quedado del pueblo de Dios para a mí, el único que ha quedado, el único profeta. Y le dice, el único, tú eres loco. Hay otra gente que yo tengo que no ha doblado sus rodillas a Baal también, además de ti. Levántate, come y sigue caminando. Entonces, Dios lo restaura con alimento, con reposo y le da una nueva misión. ¿Okay? Le da una nueva misión. ¿Y qué aprendemos entonces de Elías, el profeta que se sintió fracasado? Porque ¿cuánto nos hemos sentido fracasados? Aquí vamos a ser honestos. Si me dice que usted nunca se ha sentido fracasado, viene aquí y voy a orar por usted. Porque todos nos hemos sentido en algún momento, aunque nos sacudamos rápido de eso, ay, un fracaso, ya te salí. Pero todos nos hemos sentido fracasados. ¿Qué pasa? ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos que incluso los grandes siervos de Dios han sentido que no valen. Pero el Señor nos fortalece para seguir adelante. ¿Ok? El Señor nos fortalece. Aún los grandes siervos de Dios han sentido que no valen o se sienten como que no son útiles. Pero el Señor nos fortalece para seguir adelante. Vamos al quinto, número 5. ¿Quién es el quinto? El quinto es Jeremías, el joven que se sintió demasiado pequeño. Mire lo que dice Jeremías 1:6. Dios lo llama y él le dice, después que Dios lo llama, dice, y yo le dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Mira qué interesante, Moisés era que decía que no sabía hablar porque era gago y este porque era niño. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías pensó que su edad y falta de experiencia lo invalidaban para el llamado de Dios como profeta. Pensaba que su edad y su falta de experiencia lo invalidaban para ser profeta llamado por Dios. Él le dice, y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Pero en el verso 7 de Jeremías 1, Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás. ¿Ok? Su pobre autoconcepto, ¿cómo fue corregido? Fue corregido con la afirmación divina en Jeremías 1:5, antes del verso 6, que le dijo, antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué aprendemos de Jeremías aquí? Aprendemos que la inseguridad que tú puedas tener, porque todos nos hemos sentido inseguros en un momento dado u otro, la inseguridad que tú puedas tener no puede anular la elección soberana de Dios en tu vida. ¿Me escuchaste? La inseguridad no puede anular la elección soberana de Dios en tu vida.
Eso es poderoso. Yo no sé usted, pero para mí eso es poderoso. Y vamos al número 6, el personaje número 6. Y vamos a ver a Pedrito, el gran Pedro. Pedro, el discípulo marcado por sus fracasos. Porque si alguien metía las patas todos los días era Pedro. Ese era el del grupo. Pedro era el del grupo que cuando tú estás así, cuando tú tenías amigos y era que tú le ibas a un sitio y tú le decías, no hables, por favor. Déjame hablar a mí, no hables. ¿Ok? Ese era Pedro. Y Pedro, en el texto de Lucas 5:8, mire esto. Lucas 5:8, él dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Eso fue cuando hubo la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red para pescar. Cuando recogieron la red y vieron la pesca, él quedó tan impactado que le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque no soy un hombre pecador. O sea que Pedro se veía indigno. Oiga esto, Pedro se veía a sí mismo como indigno de estar cerca de Jesús por su pecado. Más adelante, después de negar al maestro, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Porque encima de eso negó a Jesús 3 veces, no una, 3 veces. Pero en Juan capítulo 21, verso 17, Juan capítulo 21, verso 17, ese es el capítulo final de Juan. Pedro es restaurado por Jesús. Porque ahí en Juan 21, 17, ¿se acuerdan la famosa historia que él le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le dijo, ¿me amas? 3 veces. Y al final le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Okay? ¿Qué aprendemos de la historia de Pedro, el discípulo marcado por sus fracasos? Que aun cuando nos vemos como indignos y fracasados, Cristo nos restaura para cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros. Usted sabe otra historia poderosa en esa misma línea que no la incluí aquí. La iba a incluir, pero no la incluí aquí. Y no está en la presentación. Pero ya que estoy hablando de Pedro, en el sentido de que Cristo nos restaura para cumplir su propósito, es la historia de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? No el perro que yo tengo en casa que se llama Sansón, es el de la Biblia. Sansón era un tipo que Dios le había dado una fuerza sobrenatural, una gracia de Dios sobrenatural. Pero Sansón tenía un problema, era bien mujeriego. Como decimos en Puerto Rico, ese veía una escoba con falda y se enamoraba. Y el problema era que esa era su debilidad. El problema no era eso, era que él se juntaba con mujeres que no eran de Israel. Y eso le costó que le cortaron el pelo, lo arrestan, lo meten en un calabozo, perdió su fuerza, pero dice la escritura que le sacaron los ojos. ¿Sabe lo que eso significa? Cuando tú decides seguir pecando y pecando y pecando, el pecado te quita la visión. Y en el caso de Sansón, él perdió la visión espiritual, pero también la física, porque ellos cogieron y le quitaron los ojos para que no pudiese ver y lo humillaban. Pero en el final de su vida, Sansón hizo una oración.
Sansón se arrepintió de las metidas de patas que hizo. Y Sansón le dijo al Señor, Dios, yo sé que yo metí las patas, pero si todavía tú me amas y tienes planes conmigo, déjame cumplir el propósito para el cual me llamaste. ¿Cuál era el propósito? Dios lo llamó para vencer y eliminar a los filisteos. Y él le dice al Señor, dame esa oportunidad, Señor, te lo ruego. Mientras estaban todos en el party bebiendo, bailando música de Bad Bunny, reggaetón allí, estaban todos allí, los filisteos en eso, y de momento Dios le habla y le dice, dale. Y él le dice al que está al lado del, ¿dónde está la columna más cerca? Acércame a la columna más cerca que tengas aquí. Y lo acercaron a la columna y él tocó, porque no veía, y se abrazó a la columna. Y empezó a orar y empezó a jalar la columna. Y la fuerza que había perdido, o sea, la autoridad espiritual, vino de nuevo sobre él y arrancó la columna y todo el techo se vino abajo. Y en esa sola acción mató a más filisteos que en el tiempo que estuvo vivo. Obviamente él muere también, pero murió cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó. O sea, que Dios lo restauró para cumplir el propósito. ¿Okay? ¿Qué aprendemos de Pedro? Que un pobre autoconcepto, como el que Pedro tenía por causa de los fracasos, siempre minimiza lo que Dios puede hacer conmigo. Siempre lo minimiza. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al próximo slide. Ya vimos 6 ejemplos. Y vamos entonces a ver cuál es la verdad de nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es esa verdad de nuestra identidad en Cristo que la palabra dice? Vamos a ver, ahí en la pantalla está. Vamos a ver. ¿Qué vemos ahí? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, ese texto no dice, de modo que si alguno está en Cristo, es media criatura. Todavía le falta. No. No dice, de modo que si alguno está en Cristo, pues una criatura remendada. No. Dice que es nueva, no remendada. No, que se cogió material viejo para hacerte, no. Es una nueva criatura. ¿Por qué eres una nueva criatura? Porque en ti ha sido depositado la semilla de Dios y el Espíritu Santo te hace nuevo. Efesios 1:4-5. Dice que nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice el texto completo. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y eso es poderoso cuando usted lo entiende, porque eso le ayuda a usted entender que usted no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a entender a usted que antes de que usted naciera, ya Dios te tenía en su mente. Y cuando apareciste ahí en la barriguita de mamá, Dios había dicho, este me va a servir o esta me va a servir. Cuando lleguen los 20 años o 25 años, va a pasar esto en su vida y yo me voy a encontrar con él o con ella. Y así sucede. Y esa predestinación te conviertes en hijo adoptivo de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 2:9, que dice ahí sobre nuestra verdadera identidad en Cristo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por quién? Por Dios. Mire lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios. ¿Cuántos son esos? Muy bien. Ahora, quiero darle una pequeña lista de muchas que hay. Va a aparecer en pantalla ahora en el próximo slide. De la lista de nuestra identidad en Cristo. Y ahí está con los textos bíblicos. Si usted quiere sacarle foto, le puede sacar foto para que se lo lleve, después lo lea. Lista de nuestra identidad en Cristo. Hijo de Dios, Juan 1:12. Amado, Romanos 8:38 al 39. Perdonado, Colosenses 1:13 al 14. Justificado, Romanos 5:1. Redimido, Efesios 1:7. Nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Más que vencedor, Romanos 8:37. Templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Herederos, Romanos 8:17. La niña de los ojos de Dios, Zacarías 2:8. Y por ahí yo pude haberle puesto, olvídese, como 100, pero le puse unos cuantos nada más. No todos, unos cuantos. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, ¿cuál es entonces, bueno, antes de ir a la otra parte, quiero hacer una pregunta y es saber si alguien tiene una pregunta o un comentario. ¿No hay pregunta? ¿No hay comentario? Ok. ¿Cuál es el proceso de sanidad para la baja autoestima o el bajo o el pobre autoconcepto? El próximo slide, chicos. ¿Cuál es el proceso de sanidad para un pobre autoconcepto, verdad? O una pobre autoestima que podamos tener en nuestra vida. De muchas cosas que podemos hacer, yo le voy a dar 4. ¿Están listos? 4 cosas para ese proceso de sanidad del pobre autoconcepto y autoestima. Vamos al próximo slide. Mírenlas ahí. Lo primero es, en ese proceso, es que usted tiene que reconocer la mentira que usted ha creído. Tenga algo claro, Satanás es el padre de toda mentira. Cuando habla, no habla verdad, habla mentira. Y una de las armas más poderosas que Satanás utiliza contra ti y contra mí se llama la mentira y el engaño. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer que has creído una mentira y que esa mentira te ha llevado a tener ese bajo concepto de ti mismo o baja autoestima. Muchas veces Satanás con sus dardos de fuego ha formado el autoconcepto negativo en tu vida. ¿Sabe por qué? Le voy a decir cómo eso funciona. Le voy a decir cómo funciona. Míreme acá. Usted tiene una mala experiencia. Usted vivió una mala experiencia con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con quien sea. Una mala experiencia. En el trabajo, o esa mala experiencia le marcó. ¿Usted sabe lo que hace Satanás? Satanás viene. ¿Ha visto las peliculitas de que se para el bueno aquí y el malo acá? Pues visualícelo así. Satanás viene y ¿qué hace? Ve la mala experiencia que tú viviste y ¿qué hace el enemigo? El enemigo viene a reinterpretarte esa experiencia. Un ejemplo. Tuviste un fracaso matrimonial o un fracaso en tu relación con tu pareja. El enemigo viene y te reinterpreta esa experiencia y te dice, ¿viste? Todos los hombres son iguales. Por eso es que no te debes enamorar. Porque todos los hombres son iguales. Y ahí vienes tú y crees esa mentira y haces un voto interno. Y ese voto interno es cuando nos miramos en el espejo o vamos manejando el carro o algo y decimos, jamás confiaré en otra persona. Y usted se habló a sí mismo ese voto.
Y cuando Dios le envía a alguien bueno, enviado por él de verdad, no los filisteos incircuncisos que usted se consiguió, ¿verdad? Porque usted estaba pensando con el corazón y no con la cabeza. Cuando Dios le trae el hombre bueno, usted empieza, yo no creo en los... Hizo un voto, yo jamás voy a creer. Y usted echa a perder lo que Dios le vino a traer a usted. Ese es uno de muchos ejemplos que puedo dar. Pero usted tiene que reconocer que usted ha creído una mentira. Eso es lo primero. Segundo, tiene que reemplazar esa mentira con una verdad de la palabra. La verdad de la palabra de Dios es la que nos hace libres. Juan 8:32. ¿Ok? Lo tercero, usted tiene que renovar la mente. Romanos 12:2. No conformarse al patrón del mundo, sino transformar la mente con la verdad de Dios. Usted no transforma su mente escuchando YouTube. Usted no transforma su mente viendo Facebook, Instagram. Usted no transforma su mente ni siquiera cantando alabanzas aquí el domingo o en su carro. Usted transforma su mente cuando usted todos los días abre la Biblia y se mete en ese libro a leerlo y a estudiarlo. Esa palabra transforma su manera de pensar. Y por último, usted tiene que afirmar diariamente quién es usted en Cristo. Yo tuve que hacer eso en estos días. Tuve que hacerlo ayer martes, que me hicieron un MRI y yo detesto la cápsula esa que meten a uno ahí. Yo la detesto. No me gusta. Me crea ansiedad. Y cuando voy allí, el muchacho se dio cuenta como que yo estaba como que medio, tú sabes. Me dice, no te preocupes, que ahora eso lo hicieron mucho más grande y qué sé yo. Y ahora no es tanto como antes, 40, pero ahora son 20 minutitos y ya para afuera. Y él me dice, acuéstate ahí, yo me acosté. Y yo me acosté y él me mete para allá adentro. Y yo no me gusta porque yo abro los ojos y tengo eso así ahí. Y yo me pongo mal. Entonces ella me dio una cosita en la mano, me dice, si cualquier cosa, ¿verdad? Me acuerdo de un chiste de una persona que dice, ¿cómo fue? Un cubano que le dijo a otro en un sitio así de Maray en Miami, le dijo, ¿tú eres nervioso? No hundas eso. 6 meses después para hacerte otra vez. Si tú eres nervioso. Eso me acordaba, yo decía, no voy a hundirlo, no voy a hundirlo, no voy a hundirlo, no voy a hundirlo. Entonces la muchacha me dice, ¿quieres que te ponga música? ¿Qué quieres escuchar? ¿Música de los 80 o jazz? Yo le dije, ponme jazz. A mí me gusta el jazz. Entonces, ponen unas cositas en los oídos y me pusieron unos audífonos así. Yo dije, esto es un mamey, olvídate, porque no voy a escuchar. Me acuesto ahí y me pone la musiquita y yo, nice, hasta que empieza la cosa esa. Yo no escuchaba la música, el ruido. Y entonces yo estaba ahí y en una como que me sentí que me estaba quedando sin aire. Y yo dije, no voy a hundir el botón, no voy a hundir el botón. Y empiezo, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mi pensamiento. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mi pensamiento. Que la paz que... Oye, usted sabe que dije eso y me fui calmando poquito a poco. De momento, me movieron para adelante y habían pasado los 20 minutos. Y la muchacha me dice en inglés, how was the jazz music? ¿Cómo estaba la música jazz? Y yo le dije, con el ruido ese yo no escuchaba nada. Me dice, se me olvidó subir el volumen. Y yo, muchas gracias. Porque yo escuchaba cuando se apagaba la máquina, yo lo escuchaba, pero cuando estaba la máquina, yo lo que escuchaba eso era martillando ahí, clac, 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 clac. Pero gracias a Dios me lo hice, salí de eso. No apreté el botón. Sí, sí, porque me acordé del cubano ese. ¿Tú eres nervioso? Sí, sí. ¿Tú eres nervioso? No, no un de botón. 6 meses después para hacértelo otra vez. No, yo he hecho ya 2 veces. Es que yo tengo problemas con mi espalda y me tuvieron que hacer otra vez otro MRI. Pero yo espero que este sea el último. No, no vuelvo jamás a hacerme más ninguno. ¿Ok? Pero afirmé obviamente mi identidad en Cristo. Me puse a
a recitar textos bíblicos, cerraba los ojos, pero en una, fíjate, la muchacha como que movió para atrás y yo abrí los ojos y veía abierto un poquito hacia atrás y eso me ayudó porque hacía así y veía, no me sentía tan encapsulado allí, ¿verdad? Pero esas cosas pasan, a los pastores nos pasan esas cosas también, ¿verdad? Pero, yo afirmé diariamente quién soy en Cristo Jesús. Muy bien, ahí le di 4 herramientas, le puedo dar muchísimas más, pero ahí solamente 4 para que usted las pueda utilizar. Le voy a dar una asignación y es que apunte porque yo le voy a decir la semana que viene, es para entregar la asignación. No, tarea que tienen, leerse Efesios capítulo 1 completo. Mire lo que vas a hacer, te vas a leer Efesios capítulo 1 y en una libreta o en un papel vas a hacer una lista personal de todo lo que Dios dice que somos en Cristo, en ese capítulo. ¿Ok? De todo lo que Dios dice que somos en Cristo. Lo otro que usted debe hacer después que lea Efesios 1 es orar. Y en esa oración usted tiene que renunciar a toda mentira que usted ha creído. ¿Ok? Muy bien. Por último, conclusión, próximo slide. Quiero terminar con esto. Escuche, digo, véalo ahí, está en la pantalla. El pobre autoconcepto es una cárcel emocional construida por mentiras, pero en Cristo la identidad verdadera se rompe esas cadenas. Cuando te miras en el espejo de la palabra, descubres que eres amado, escogido, perdonado y valioso. Amén. Próximo slide, chicos. Preguntas. Mira, hoy que hice la presentación con las letras grandes no vino Miguel. Bueno, si necesitas clases con esas letras, la cosa está seria. Ok, sí. Hay que hacerte un MRI en los ojos. Preguntas, comentarios. ¿Mm? El previous. Go back to the previous slide, guys. Yes, that one. She wants to take a picture of it. Muy bien. Si no hay entonces preguntas ni hay comentarios, pues entonces el miércoles que viene seguimos con la parte número 5 de la clase 9, donde vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Ese día déjame buscarlo aquí, yo lo tengo aquí. Le voy a decir rapidito. Le voy a decir rapidito, deme un breakcito. Esto es quick. Aleluya. No, no es esto, busqué lo que no era. Aquí lo tengo. La próxima clase, hoy hablamos del pobre autoconcepto. Y la próxima clase, que es ya la última, gloria a Dios, de la clase 9, vamos a hablar de la crisis de fe que la gente pasa. ¿Ok? El dolor en el alma y su liberación también puede ser causado por crisis de fe que la gente tiene. Todos podemos pasar por crisis de fe. ¿Ok? Yo la pasé una vez.
Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las crisis de fe y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando hoy día, que se escucha por ahí mucho de este movimiento que le llaman The Deconstruction Movement, movimiento de construcción que está deconstruyen su fe, pero terminan obviamente en otra cosa que no es la fe bíblica. Y vamos a ver entonces cómo, aunque yo paso una crisis de fe, puedo pasar esa crisis de fe, pero obviamente terminar obviamente firme en lo que es la escritura. Vamos a hablar un poquito sobre todo eso, sobre lo que son las crisis de fe, cómo ocurren muchas veces las crisis de fe en la vida de una persona, ¿verdad? Y que en una ocasión usted va a identificar si usted vivió una crisis de fe en la clase que viene. ¿Ok? Bueno, esa va a ser la última clase, la clase 5 de la clase número 9. La parte 5 de la clase 9. Y ya después que terminemos la clase 9, vamos entonces para la clase número 10 de sanidad interior, que usted sabe de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la depresión y sus diferentes dimensiones y cómo vencerla. ¿Okay? Vamos a hablar de eso. Así que, y obviamente cómo Jesús lidió con la depresión. Vamos a hablar con eso también. Y me queda, déjame ver qué me queda. 10, 11, 12, me quedan, son 13 clases. Y yo espero que en las demás no tenga que hacer lo que hice con esta. Parte 1, parte 2, parte 3, ¿verdad? Se ha extendido, pero yo creo que ha sido bueno, ¿no? Han aprendido algo, ¿verdad que sí?